Filipenses capítulo 2, versículo 8 en adelante. Para la gloria del Señor. Y dice la palabra de nuestro Dios, Filipenses capítulo 2, versículos 8 al 11. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús o que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oremos en esta tarde. Amado Padre Celestial, Dios de los cielos, venimos delante de tu presencia, o estamos delante de tu presencia, Señor. Y te rogamos, amado Señor, que en esta tarde, esta palabra que vamos a expresar, que vamos a traer, Dios mío, no sea la palabra del hombre, no sea, Señor, la inspiración del hombre, no sea, Señor amado, la opinión del hombre, que sea tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe para expresar tu palabra, y que sean, Dios mío, satisfechas, Señor amado, las necesidades de tu pueblo. Si alguno viene con alguna necesidad en su corazón, esta palabra, Dios mío, pueda suplir esa necesidad. Si alguno viene enfermo, tu palabra pueda sanarlo también. Si alguno viene, Señor, triste, tu palabra pueda, Dios mío, darle esa paz en su corazón. Te pedimos, Señor, que esta palabra no retorne a ti vacía, sino que así como la lluvia y la nieve descienden y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y la hacen germinar y producir, así también tu palabra, Señor, que desciende, Dios mío, del Espíritu Santo, pueda caer como una semilla, Señor amado, en el corazón de mi hermano, en el corazón de los que nos escuchan, Señor, también a través de las plataformas, y pueda, Señor amado, llevar fruto en su vida, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Toma este instrumento para la gloria de tu nombre, y que seas tú canalizando a través de este medio tu palabra, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén y amén. Siéntese, por favor. Queremos hablar sobre el tema Jesús, nombre sobre todo nombre. Diga conmigo, Jesús, nombre sobre todo nombre. A través de la Escritura, cuando leemos la Biblia de una forma objetiva, cuando leemos la Biblia iniciando especialmente desde el Nuevo Testamento, y obviamente a través del Antiguo Testamento, requiere más profundidad. Pero si la leemos desde el Nuevo Testamento, a partir de Mateo hasta Apocalipsis, nos vamos a dar de cuenta que todo el mensaje, las enseñanzas, las historias, los milagros, el contenido de ese mensaje
Todo tiene que ver con Jesús. Desde sus inicios, Mateo comienza su evangelio hablando de la genealogía de Jesucristo, probando su descendencia real a los judíos. Marcos presenta a Jesús de una manera extraordinaria también. Lucas también presenta a Jesús de una manera muy explícita, porque él detalla la infancia de Jesús como ningún otro de los evangelios. Juan es el teólogo, el que habla de una manera muy profunda acerca de Jesucristo, del Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. El libro de los Hechos es el resultado de todo lo que el Señor hizo en los 4 evangelios, porque es el inicio de la historia de la iglesia. Y todas las epístolas paulinas y todo, hermano, amén, el resto del Nuevo Testamento, su enfoque principal es Jesús. El mensaje céntrico es Jesús. Si leemos la Biblia coherentemente y objetivamente, nos daremos de cuenta que todo el mensaje está enfocado en un personaje llamado Jesucristo. El mensaje del evangelio y el mensaje de todas las iglesias evangélicas que profesamos la fe en el Señor Jesucristo y que creemos en la Biblia como nuestra única regla de fe y conducta, nuestra única autoridad, predicamos un mensaje totalmente cristocéntrico, porque Cristo es el centro del plan perfecto de Dios. Cristo es el centro del mensaje salvador de Dios desde el inicio de la historia. Cristo es para nosotros todo. No podríamos ir al Padre sin Cristo. No podríamos tener al Espíritu Santo que fue enviado si no hubiese estado Cristo primero aquí. Cristo, entonces, es ese nombre que es sobre todo nombre. El versículo tiene una declaración extraordinaria en el versículo, especialmente el versículo 9, el que estamos compartiendo, y dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. En el plan de Dios desde la eternidad, desde los inicios de la historia, Dios había usado sus profetas para anunciar el advenimiento de un Mesías para Israel. Dios había previsto desde la historia, desde antaño, desde la antigüedad, que vendría un Salvador, que vendría un legislador, que vendría un restaurador, que vendría alguien, amén, que no solamente restauraría a Israel, pero restauraría también la condición de la raza humana. Y ese misterio y esta profecía estuvo muy claro y muy abierto en el Antiguo Testamento, aunque no había específicamente fechas precisas de su aparición, pero todos los profetas del Antiguo Testamento y luego los que estudiaban la ley, los que estudiaban la profecía, los rabinos, amén, todos aquellos que se interesaban en estudiar la ley y los profetas del Antiguo Testamento, ellos estaban conscientes que Dios, que Jehová enviaría a un Mesías, amén, a un personaje extraordinario. Ellos no sabían cómo vendría este Mesías, ellos no tenían la idea cómo sería el advenimiento de Jesucristo. Solo sabían que Dios cumpliría su propósito, solo sabían que Dios cumpliría su plan de enviarles al Salvador del mundo o al Mesías, porque para los hebreos era más bien un Mesías, era más bien un libertador, era alguien que los podía a ellos, amén, dirigir en todas sus batallas, porque tenían la idea de un conquistador como David, de un conquistador, hermano, tal vez como Josué, que derribaría a sus enemigos y los destruiría, y entonces Israel sería libre y ellos estarían en su tierra en paz. Esa es hermano, la visión que ellos tenían del Mesías. Pero a los inicios de nuestra era,
a los inicios de la historia de nuestra era, a partir del año 1, del año 0, del año 1 de nuestra era, nació un bebé, nació un infante, nació un niño en un lugar allá en la tierra de Palestina, allí en Belén de Judea. Allí nació aquel pequeñito, del cual no se habló mucho, del cual ni siquiera se mencionó, del cual ni siquiera estuvieron atentos los sacerdotes de su época, porque ya prácticamente profetas no había. Amén. Había habido un silencio de 400 años a partir del último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, amén, hasta Mateo. Había un espacio de 400 años de silencio. Dios no había dado profecía, Dios no había permitido por algún propósito en su soberanía que hubiese profetas, que hubiese reyes. Amén. Después del cautiverio de Israel hay un silencio por 400 años, y después de 400 años, gloria al Señor, en los primeros años ya de nuestra era, aparece un profeta en el desierto, un profeta extraño, un profeta, gloria al Señor, que no parecía mucho a los profetas del Antiguo Testamento. Un profeta que anunciaba algo que iba a suceder, un profeta que estaba invitando, que estaba, gloria al Señor, preparando un camino, preparando a esas nuevas personas o a esa nueva generación de judíos, que solo lo que había quedado en ellos, hermano, eran las costumbres de la ley, del culto judaico, del servicio a Jehová. Pero todo aquello, había una pasividad en el culto, estaba prácticamente, hermano, muy frío, muy muerto. Se habían formado varias sectas, entre ellos los fariseos, los saduceos. Amén. Entre otras sectas religiosas de los judíos. Algunas de ellas tenían tendencias políticas. Entre esa secta, los fariseos eran uno de los más celosos de su religión, súper celosos, porque ellos guardaban, hermano, de acuerdo a lo que ellos creían, y en su legalismo guardaban, hermano, los elementos de la ley, hasta, hermano, gloria al Señor, hasta lo más minucioso. Eran muy legalistas, tenían, gloria a Jesús, que imponerle a otras personas todos los preceptos de la ley de una manera tremenda. Eran muy celosos de la ley, pero todo aquello, amén, estaba muerto, no tenía vida. Solo lo que había en ellos era un recuerdo. Solo lo que había en ellos, hermano, era el libro, la palabra de Dios, porque no dejaba de ser la palabra de Dios, la ley, la Torá o el Torah. Así que ellos están prácticamente enfocados. Juan el Bautista es un hombre evidente, pero no marca mucho, gloria al Señor, la diferencia, gloria a Jesús, entre el pueblo. Aunque algunos recurrían, amén, cuando escuchaban el mensaje de Juan, iban y se bautizaban, y él los reprendía, les decía: generación de víboras, ¿quién los enseñó, amén, acerca del juicio venidero? Hagan obras dignas de arrepentimiento primero, gloria al Señor. En otras palabras, porque el bautismo no los va a salvar si no se arrepienten primero. Ellos entendían que el mensaje de Juan era un mensaje duro, era un mensaje, hermano, amén, de arrepentimiento, y muchos de ellos recurrían a Juan para bautizarse, porque Juan era un profeta que seguramente, amén, no sé si inconscientemente, posiblemente sí, Juan tampoco podría entender que él estaba siendo usado por Dios, porque luego, un tiempecito muy corto después, amén, él mismo daría la introducción a aquel grande Mesías, aquel hombre precioso, aquel personaje que no era muy evidente, que incluso, hermano, hubo muchos problemas y muchos choques, amén, religiosos, muchos encuentros, hermano, por causa del legalismo y la frialdad de su religión, de aquellos que practicaban, amén, la ley. Y Cristo viene y introduce, amén, el amor, introduce, gloria al Señor, la comunión del Espíritu Santo, y esto les trajo a ellos mucha incomodidad, gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque ahora se iniciaba una era diferente, la era de Jesús, la era del Espíritu Santo.
Santo, porque así lo podemos llamar en esta época, la era del Espíritu Santo que vino a través de Jesucristo, ¿verdad, Señor? Amén. Y por eso es que Cristo causó tanto impacto en la sociedad de su tiempo. Causó, hermano, mucho impacto en ese tiempo con los religiosos, con los que, amén, practicaban la palabra del Señor equivocadamente. Ahora viene el Señor, después que ha pasado tanto tiempo, casi unos 30 años han pasado, su infancia, su niñez, fue, hermano, una revolución celestial. En el cielo se manifestó su nacimiento, fue anunciado a gente muy humilde como los pastores, fue entendida, hermano, y fue prácticamente explicada, o más bien descifrada en la Biblia, en otros países, en Arabia. Porque desde por acá de Oriente llegaron los magos, llegaron aquellos hombres, aquellos astrónomos que estudiaban las estrellas y que se dieron de cuenta que, amén, por revelación de Dios seguramente que había nacido Jesús allá en Jerusalén. Pero la propia gente de él, amén, los propios judíos, los propios religiosos, los que practicaban la ley, los que estaban en el templo todo el tiempo, amén, golpeándose el pecho, ni siquiera se habían dado de cuenta que había aparecido, que había nacido Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, aquel infante, porque ellos no le esperaban que viniera como un niño, jamás. Los hebreos esperaban que Cristo viniera como un conquistador, como alguien que, hermano, viene del cielo en un caballo blanco o aparece en algún lugar, amén, hermano, con un ejército para conquistar a todos sus enemigos. Entonces Israel poder, hermano, con mucho triunfo celebrar la gran victoria. Pero cuando se dan cuenta, amén, después que aquel niño era el prometido Mesías, ellos totalmente lo rechazan, porque eso no es lo que ellos esperaban. Satanás, que el Señor lo reprenda, siempre se ha opuesto al plan de Dios desde muy temprano en la historia de la humanidad, porque Satanás sí conocía el plan de Dios. Satanás sí sabía que detrás de las páginas de la profecía, de la historia bíblica o de la palabra del Señor, amén, había un contenido, amén, gloria al Señor, había una declaración de que Dios enviaría a un Mesías, de que Dios enviaría al Salvador del mundo. Muchos profetas, gloria al Señor, lo anunciaron. Muchos hombres de Dios lo anunciaron desde el Antiguo Testamento. Alabado sea el Señor, amén. Por ejemplo, en el libro de Isaías, gloria a Jesús, capítulo 45, amén, y el verso 23 dice: y por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mi nombre, gloria al Señor, que a mi nombre se doblará toda rodilla, amén, y gloria al Señor, y jurará toda lengua, y jurará toda lengua. Es decir, que esa palabra al Señor que estaba diciendo el Señor es la que estamos leyendo ahora mismo. El profeta del Antiguo Testamento estaba declarando que ante él se doblaría toda rodilla y toda lengua juraría que él era Dios. Y aquí está diciendo, ¿quién está diciendo esto? El mismo Jehová está diciendo. Ahora el apóstol Pablo está haciendo una revelación extraordinaria en lo que estamos leyendo, amigo del Señor, de Filipenses, donde dice que ante él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es Dios, para gloria del Padre. Esto significa entonces que ese Jesús en quien nosotros creemos que es Dios, ese era el mismo Cristo manifestado desde, gloria al Señor, no solamente aquel bebé que nació, pero ahora en su exaltación, porque Cristo nació un ser humano, un bebé como todos los niños nacen. Nació de una mujer, alabado sea Jesús, pero este era el Mesías, nació sin pecado. Cristo no poseyó la naturaleza caída humana. Cristo nunca pecó. Cristo no traía pecado, gloria al Señor, en su infancia. Él era perfecto, alabado sea el Señor. Por eso nació solamente de mujer, por el Espíritu Santo. Cristo vivió perfectamente, alabado sea el Señor. Satanás conocía todo el plan, pero Cristo entendía, hermanos, su misión mesiánica. Cristo entendía que el Padre lo había enviado para cumplir la misión, hermano, al Señor, que tomaría un giro total al resto de la humanidad, al resto de la historia. Alabado sea Jesús, ese nombre glorioso. Y cuando el Señor le habla a María y a José acerca de Jesucristo, Él les dice: y le pondrás por nombre Yeshua, alabado sea el Señor, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. O le pondrás Jesús, que es la traslación más, hermano, más próxima en español, pero sería más bien, gracias, Yeshua.
ese nombre que es sobre todo nombre, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Satanás se estremeció, el infierno se estremeció, los demonios sabían que había llegado un punto clave, porque el diablo siempre luchó a través de toda la historia, hermano, para evitar que esto sucediera. A través de toda la historia, Israel fue perseguido, Dios, hermano, luchó, Dios trató de mantener a Israel como una nación, amén, como punto principal para traer al Mesías, alabado sea Jesús, a través de miles de años, amén. Pero al final de cuentas, hermano, Dios logró su objetivo, que Cristo viniera de una simiente que Dios guardó y que Dios inició a través de Abraham, y que por tantos años, hermano, Dios trató de preservar a Israel libre de contaminación de otras naciones, libre del paganismo. Y con todo y eso, Israel, hermano, fue rebelde con Dios, pero gracias a Dios, porque Él cumplió su promesa de que Cristo vendría, gloria al Señor, de acuerdo a la promesa que Dios le hizo muy temprano en la historia a una mujer llamada Eva. Cuando ella pecó, cuando Adán pecó, cuando ellos pecaron, Dios le dijo a Eva: mira, de tu descendencia, tu simiente tendrá un problema, es decir, un hijo tuyo va a tener un problema con Satanás. Es decir, que Satanás representado por la serpiente, y Él le dijo: tu descendencia le va a herir en el calcañal, tú vas a herir en la cabeza a la serpiente, y ella te va a herir a ti en el calcañal, queriendo decir que aquel niño que nacería de mujer sería el problema para Satanás. Las descendencias, de acuerdo a la Biblia, siempre, y las genealogías siempre son por los hombres. Cuando usted lee la Biblia, el Antiguo Testamento, todas las genealogías están basadas en el hombre, nunca en la mujer. Pero cuando Dios le habla a la mujer, ahora Señor, le habla de una descendencia de ella, no del hombre, porque las genealogías bíblicamente son de hombres, de acuerdo a la Biblia, no en las mujeres. Pero ¿por qué le habla aquí a Eva? Sencillo, porque Jesucristo no nacería de un hombre, nacería del Espíritu Santo en una mujer. Y se dirige a ella y le dice: mira, tu simiente, tu descendencia le dará un problema a Satanás, a la serpiente, gloria al Señor. Y le dice a la serpiente: tú le vas a salir en la cabeza, gloria al Señor, a la simiente de ella. Déjeme decirle, hermano, que en la cruz del Calvario se cumplió perfectamente esa profecía que se dio 3,000 o 4,000 años antes que sucediera. Amén. Cristo moría en aquella cruz, alabado sea el Señor. Amén. Satanás pensó que había ganado una victoria sobre él. Satanás pensó que había eliminado a Jesús, que había terminado con Jesús. Pero cuando Cristo moría en aquella cruz, amén, estaba siendo golpeado por el pecado, por usted y por mí. Satanás pensó y dijo: yo ya terminé con este plan de Dios para la humanidad. Mas él no sabía seguramente que Cristo resucitaría, y con su muerte y resurrección Satanás sería derrotado, Satanás sería eliminado, su poder sería, hermano, de una manera, hermano, limitado, de una manera extraordinaria. Alabado sea el Señor. Así que Satanás hirió a Jesús en el calcañal, gloria a Jesús, pero Cristo le dio a Satanás en la cabeza, porque lo derrotó. ¿Cómo lo derrotó, hermano? Satanás sufrió una derrota terrible. ¿Por qué? Porque a partir de la venida del Señor Jesucristo y su muerte en el Calvario, alabado sea el Señor, Satanás no tendría poder total sobre nosotros. Ahora la vida se había manifestado. Ahora tendríamos vida en Cristo. Ahora tendríamos vida eterna en Jesús. Ahora los demonios, hermano, habían cambiado o cambiarían, hermano, su estrategia de atacar al ser humano, porque Cristo, a partir de ese momento, amén, fundaría la iglesia, y la iglesia le daría a Satanás, amén, en la cabeza también, porque la Biblia dice, hermano, que el Señor sometió todas las cosas bajo la iglesia. El Señor le dio autoridad a la iglesia, el Señor le dio autoridad al cristiano. Usted tiene autoridad de Dios si usted busca al Espíritu Santo. Usted tiene poder de Dios si usted busca al Espíritu Santo. Dios nos dotó de esa autoridad. La gente del Antiguo Testamento no tenían esa bendición, hermano. Ellos esperaban que el sacerdote fuera y ofreciera sacrificio por ellos, intercediera por ellos, y entonces Dios hablaba al sacerdote y él hablaba a la gente o al profeta. Pero en este tiempo, hermano, usted y yo no necesitamos un hombre que vaya a orar por nosotros. Usted directamente puede venir a la presencia de Dios y decirle: Señor, gracias porque tú moriste por mí, gracias porque ahora no necesito un hombre, yo puedo ir directamente ante ti.
ese nombre que es sobre todo nombre. La Biblia dice que cuando Cristo estaba en el Calvario, hermano, gloria a Jesús, y cuando Él murió, cuando Él expiró, cuando entregó su espíritu, cuando dijo, consumado es, Señor, recibe mi espíritu. Y en ese momento la Biblia dice, hermano, que ocurrió algo extraordinario en el templo. Varias cosas sucedieron. Primero, hubo un terremoto allí en Jerusalén, hermano. Dice que las piedras se removieron cuando el Señor murió. La tierra tembló en Jerusalén literalmente. Y dice la Biblia, hermano, que cuando el Señor murió, algunas personas que estaban, hermanos, sepultados, que habían muerto no sé cuántos años antes, se levantaron de las tumbas, y sus familiares y los hermanos y las personas les vieron caminar en Jerusalén. ¿Qué significa esto? Que la vida y la muerte de Cristo, hermano, fueron tan poderosas que aún, hermano, la muerte no pudo retener a las personas que habían muerto. Algunas personas se levantaron de la tumba literalmente. Pero ocurrió otro evento grandísimo, significativo para nosotros, grande. Cuando Él muere, en el templo había, hermano, el lugar santísimo, el lugar santo, o el atrio, el lugar santísimo. El lugar santísimo estaba dividido por una cortina donde no tenía acceso a nadie, excepto al sacerdote una vez al año. Él entraba al lugar santísimo, que era, hermano, donde estaba la presencia de Dios, totalmente algo, hermano del Señor, muy sagrado, muy santo. Nadie podía entrar allí, solamente el sacerdote. Y tenía que, hermano, estar bien limpio físicamente y sobre todo espiritualmente, en una condición de santidad delante de Dios, hermano, pero extraordinaria. Porque si él entraba en pecado, se moría allí. Le ponía al sacerdote, hermano, unas campanitas aquí, amén, en su pie, juntamente con un lacito de lino muy fuerte, gloria al Señor. Lo amarraban, y entonces el sacerdote entraba, y ese, hermano, ese pequeño hilito, amén, esa cuerdita salía hasta allá, para que si él caía muerto, nadie podía entrar a recogerlo. Lo alaban. Así que al lugar santísimo nadie podía entrar. La gente, hermano, al Señor común, la gente pecadora menos, ni siquiera al lugar santo. Estaban afuera, allá. Escuchaban solamente, o podía recibir el mensaje del profeta o el sacerdote, lo que Dios había, amén, hecho. El sacerdote en el lugar santísimo, que entraba una vez al año, intercedía por todos los pecadores allá. Así que la gente solo estaba esperando. ¿Qué hiciste? Intercedí por ustedes. Vamos a ofrecer el sacrificio para que Jehová acepte y perdone vuestros pecados y vuestra maldad. Y la gente estaba siempre esperanzada a eso. Pero cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, la Biblia dice, hermano, que el velo del templo, el que dividía, hermano, el lugar santo del lugar santísimo, el que dividía al hombre de Dios, el que dividía, hermano, amén, y formaba una pared donde no podía entrar nadie. Ese velo, dice la Biblia, literalmente, no es simbólico, no es espiritual, literalmente el velo se rasgó de arriba abajo. Lo que estaba diciendo Dios, que cuando Cristo muere, alabado sea el Señor, esa barrera, hermano, fue removida. Esa cortina fue removida, y ya no existe un lugar santísimo. Ahora existe la iglesia de Cristo. Ahora existe la presencia de Dios. Ahora existe el Espíritu Santo. Usted no necesita ir con el sacerdote, ir con el pastor para que interceda por usted. Usted mismo puede acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque el nombre sobre todo nombre tuvo la autoridad de remover ese velo. Y no era, hermano, simplemente una cortina. No era simplemente, hermano, algo literal al Señor, amén. Aunque eso fue literal, no era simplemente el hecho que una cortina estuviera allí, no, hermano. Significa que por causa del pecado nuestro, por causa de que usted y yo pecamos, por causa de que Adán y Eva pecaron, ¿no, Señor? Se estableció una barrera divisoria, una barrera que no le permitía al hombre ir con Dios ni acercarse a Dios, excepto por una persona que Dios elegía para que orara por ellos. Cristo viene y derriba ese muro divisorio, ese muro que le impedía a usted buscar a Dios, ese muro que me impedía a mí ir a Dios. Yo no podía ir al Padre, yo no podía ir al cielo, yo tenía que valerme de alguien que intercediera por mí. Por eso que la gente, a partir de la gracia, a partir, hermano, de Cristo para acá, no tiene ninguna excusa para ir al cielo. No tiene ninguna excusa para venir a Cristo. Por supuesto, hermano, que hay batallas. Por supuesto que hay ataduras. Por supuesto, hermano, que hay que pagar un precio. Por supuesto, amén, que hay que esforzarse para servir al Señor. Pero mira, hermano, estamos en la mejor época, la mejor dispensación. ¿Por qué? Porque Cristo venció las potestades. Él venció a Satanás. Es más, Cristo venció el pecado. Pero ¿por qué yo no puedo vencer al pecado? Podrá decir usted. ¿Por qué tengo este problema? Porque usted no ha entregado ese pecado a Jesús.
Porque usted no ha entregado su vida a Jesús completamente. Porque usted se ha reservado algunas cosas todavía. Porque usted no le ha entregado ni le ha confesado todos sus pecados a Jesús. Cristo debe de ser el Señor de su vida. Porque Él es el Señor del cielo y de la tierra. Cristo es, hermano, Cristo tiene señorío sobre todo. Cristo domina sobre todo. Satanás puede, hermano, tener autoridad y tener, hermano, cierta fuerza y astucia para atacarnos. Pero nosotros tenemos, hermano, a un Señor que fue exaltado, a alguien quien se le dijo: mi hijo eres tú, tú has ganado la batalla, tú has ganado la victoria, y por tanto también te daré toda la autoridad para que tu iglesia, aquella que ganaste con tu sangre, tenga autoridad sobre los demonios. Y Cristo lo hizo bien preciso y claro en el libro de San Mateo. Cuando se acercan aquellos discípulos, estando en Cesarea de Filipos, el Señor les dice: allí los 12 aparte. Allí en un momento, cuando está solamente con ellos, les pregunta: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Porque la palabra Hijo del Hombre es muy importante para nosotros. Encontramos constantemente en la Biblia, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, esa expresión, Hijo del Hombre. ¿Por qué a Jesús se le llama Hijo del Hombre? Porque Cristo se hizo hombre. Y el hecho que Él se hiciera hombre era sumamente importante para nosotros. ¿Por qué? Porque representaba que en esa condición de hombre Él ganaría la batalla. Dios puede ganar todas las batallas en su posición de Dios eterno, omnipresente, omnipotente, omnisciente. Él gana todo. Él puede desaparecer al diablo, destruirlo. Pero alguien tenía que ganar la batalla en posición de hombre. La condición para que el hombre fuera libre era que el hombre tenía que ganarla por sí mismo. Adán la perdió, Adán entregó su autoridad, Adán se rindió, Adán se vendió por el pecado, gloria al Señor, con Satanás. Pero alguien tenía que aparecer perfecto para poder conquistar, ahora Señor, esas bendiciones de nuevo. Y el hombre no podía hacerlo. Oh, wow. Y si el hombre no podía hacerlo, entonces tenía que ser alguien que fuera hombre. Pero Cristo fue hombre, no solamente, pero fue Dios hombre. Y al tomar esa naturaleza de hombre, Cristo tenía todo, hermano, todo el derecho y la autoridad de vencer al enemigo, siendo 100% hombre, porque Cristo era 100% un hombre. Y en esa condición Él tuvo que enfrentar el gran reto, el gran desafío. En su ministerio fue tentado constantemente. En su ministerio fue, hermano, enfrentado por Satanás mismo. Satanás sabía que había una batalla que ganar allí tremenda. Una batalla, hermano, que estaba entre la vida y la muerte, amén, entre el futuro, prácticamente representaba el futuro de la humanidad, y era poder vencer a Jesús. Cuando usted piensa, hermano, en la Biblia y cuando usted piensa en estos acontecimientos y piensa en lo que era Jesús para nosotros, hermano, en lo que representa o representó esa gran batalla en la vida de Cristo, usted tiene que admirarse de que y estar agradecido de que el Señor ganó por nosotros, porque aseguró nuestra eternidad, porque aseguró nuestra vida eterna, porque Él ganó todas las batallas. Y en esa condición de hombre, Cristo pudo, hermano, conquistar todo. Él conquistó la vida, conquistó la muerte. La muerte no tendría más poder sobre nosotros, sobre Él. El libro de Primera de Corintios, el capítulo 15, nos habla precisamente de esto, porque el apóstol Pablo entendía cuán importante era la resurrección. Primera de Corintios capítulo 15 nos habla acerca de este gran acontecimiento de la resurrección, de la muerte vencida por Cristo. El verso 51 dice: he aquí os digo un misterio, hablando el apóstol Pablo,
No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Por qué es necesario que esto corruptible, es decir, la carne nuestra que se enferma, que se pudre, que se muere, amén, sea vestida de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad? Y cuando esto corruptible, nuestro cuerpo, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cristo venció a la muerte misma. Satanás quiso matar a Cristo, pero él utilizó ese mismo aguijón de la muerte, amén, para matar la muerte. Por eso el apóstol Pablo usa el término aguijón, porque cuando un mosquito, cuando una abeja, amén, te pica, lo que esa abeja hace es que deja el aguijón en tu piel, pero la abeja se muere, ¿verdad que sí? Satanás, amén, Señor, el apóstol Pablo usó esa analogía de cierta manera para enseñarnos que la muerte, amén, Señor, quiso inyectar en Cristo con su aguijón la muerte, amén, pero esa muerte misma fue, amén, Señor, víctima. Ella misma fue muerta, la muerte perdió su autoridad, amén, porque dejó el aguijón. Y él dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está? Porque tú quisiste matarme, pero yo te vencí. Y por eso, hermanos, que esta declaración es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo ganó la muerte, le ganó la vida para nosotros, y Él tiene las llaves, hermano, y Él da vida a quien Él quiere. Cristo tiene todo el control, queriendo decir que ese nombre que es sobre todo nombre, amén, no solamente fue importante, hermano, ilustre y maravilloso aquí, pero aún en el otro mundo, allá, hermano, en las tinieblas, allá en el infierno, el nombre de Jesucristo tiene, hermano, un respeto extraordinario, porque Él ganó por nosotros, Él venció por nosotros, Él nos dio vida, Él venció la muerte, Él venció, alabado sea el Señor, las potestades, y nos dio vida a nosotros, y conquistó la vida, amén, que el hombre había prácticamente perdido. Conquistó, hermano, la bendición para que nosotros resucitemos en el día postrero. Cristo es prácticamente todo para nosotros. Allí en aquella tumba fría, la muerte no pudo detenerle. La muerte no pudo mantenerle. Cuando leemos los evangelios, o más bien cuando leemos el libro de los Hechos y el resto de las epístolas de los apóstoles y las epístolas de Pablo, una de las doctrinas principales que vemos, especialmente en las que el apóstol Pablo tiene que discutir, y ya hablamos un poquito sobre esa en 1 Corintios 15, porque el resto nos habla acerca de la resurrección, fue el tema de la resurrección de Jesucristo, porque algunos negaban que Él hubiese resucitado realmente. Los romanos hicieron un plan y un complot, ¿verdad, Señor?, para querer engañar a la gente, decirles: Cristo no resucitó. Se lo robaron sus discípulos y por ahí lo tienen escondido, así que Él no resucitó. Algunos lo creyeron, otros sabían que no era cierto, amén. Sus apariciones durante los siguientes 40 días eran evidentes, amén, y claras y precisas, que Cristo había vencido a la muerte y que Él había resucitado y que estaba vivo, amén, y se presentó vivo con pruebas indubitables, dice el apóstol al Señor, amén. Y Cristo por eso nos compartió vida y nos da la garantía a nosotros que como Él murió, resucitó, usted y yo tenemos una garantía de vida eterna. Y el apóstol, gracias Señor, Lucas, allí en su libro de Hechos, a base del Señor, hablando a los apóstoles, dice en el capítulo 4, amén, el versículo 12. Y quiero ver prácticamente, hermano, el versículo 10 para entender este pasaje en su contexto. Sea notoria a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por este hombre, Señor, amén, por Él, este hombre está en vuestra presencia, ¿no? Jesús, este Jesús, la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, verso 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos.
Cristo es nuestra única esperanza. Cristo es Dios para aquellos que niegan la deidad de Jesucristo. Para los testigos de Jehová que no son testigos de Jehová, que niegan que Cristo no es Dios, que Cristo fue un gran profeta, que Cristo es el camino, sí, pero es el camino solamente, Él no es Dios. La Biblia nos enseña precisamente lo contrario. La Biblia nos enseña claramente que Cristo es Dios. Los ángeles lo adoraron, gloria al Señor, amén. Los hombres le adoraron. Hebreos dice: y adórenle todos los ángeles desde el cielo, alabado sea Jesús. Y del Hijo dice en Hebreos capítulo 6, y del Hijo dice, gloria al Señor, a Él inclínense todos los ángeles y ríndanle alabanza y adórenle. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Él venció la muerte. Y quiero decirle, hermano, que su poder, gloria a Jesús, sigue siendo tan evidente, porque allí en Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 8 nos dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que estuvo muerto, amén, gloria al Señor, el que era, el que es y el que ha de venir, el todopoderoso. Cristo es el Dios mismo manifestado en carne. No tenemos problema en creer eso, no tenemos problema en hacerle a usted creerle eso, hermano, porque usted cree. Solo quiero, gloria al Señor, amén, hacerle énfasis que Cristo venció por nosotros, que Él tiene, hermano, un lugar para nosotros, que Él está intercediendo a la presencia, gloria al Señor, a la diestra del Padre por nosotros. Cristo es todo para nosotros. Él es su Salvador, Él es su ayudador, Él es el que venció las tinieblas, Él es el nombre, sobre todo nombre, el nombre que es respetado allá en las esferas del cielo, en las esferas del infierno también, y en la tierra la iglesia respeta ese nombre, porque ese nombre es sobre todo nombre. Y en esa reunión privada de los apóstoles con el Señor en Cesarea de Filipo le dice: ¿vosotros quién decís que soy? ¿O qué dicen los hombres? ¿Quién soy yo? ¿O quién soy yo? ¿O quién es el Hijo del Hombre? Bueno, algunos dicen que eres el profeta Elías, Jeremías. Otros que Juan el Bautista. Algunos creían que cuando el Señor estaba en su ministerio, verdad, era Juan el Bautista reencarnado en Jesús, porque su ministerio era un poco parecido. Y cada uno dio su opinión de lo que sabían, de lo que habían escuchado, amén, de las personas. Pero Él se dirige directamente a ellos y les pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Que sería la pregunta que también tenemos en esta tarde. ¿Quién dice usted que es Jesús? ¿Quién es Cristo para su vida? ¿Quién es Jesús para usted? Y Pedro, aquel hombre dirigido por el Espíritu Santo, dirigido por Dios, le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La palabra Cristos, que significa el Mesías o el enviado de Dios. Aquel hombre, Pedro, estaba haciendo una declaración, hermano, del mismo cielo. Y Pedro le dice, el Señor le dice a Pedro: mira, Pedro, lo que tú has dicho no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, Petras, o piedra pequeña, y sobre esta roca, no sobre Pedro, sobre la roca, sobre la confesión que tú has hecho, sobre esa roca, Cristo es el hermano, Cristo es la roca eterna de los siglos. Sobre esa roca yo edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Hay, hermano, una terminología muy importante: yo edificaré mi iglesia. Mi iglesia. Él se apropia de su iglesia porque Él ganó a su iglesia. Él domina en su iglesia, Él dirige su iglesia, Él viene por su iglesia, Él pedirá cuenta a su iglesia. Él es el fundador de su iglesia. No somos los hombres, no es un concilio, no es, hermano, un papa, no. La iglesia es de Cristo, 100% de Cristo. Él la ganó con su sangre, Él venció por ella, Él viene por ella, Él intercede por ella. La iglesia no es de los hombres, la iglesia no es de una organización, de una denominación, de un, gloria al Señor, de un gran líder mundial. La iglesia es de Jesucristo, y en cualquier parte del mundo donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo, dice el Señor.
Señor. ¿Por qué? Porque somos la iglesia de Cristo. Alabado sea el Señor. No importa la cantidad, no importa que sean 3 que inician, no importa que sean 5,000, no importa, hermano. Somos simplemente su iglesia. Y las puertas del infierno, la promesa más gloriosa, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es decir, Satanás reconoce la autoridad de Cristo sobre la iglesia o en la iglesia. Satanás respeta a los cristianos verdaderos, les tiene temor a los cristianos verdaderos. Siempre el enemigo ha estado en enemistad y en contra de Dios todo desde que tenemos nosotros o desde que lo leemos en la Biblia. Él no se cansará, amados hermanos, de poner cualquier tropiezo, de obstruir la obra de la iglesia, de obstruir su vida espiritual, de obstruir el crecimiento de la iglesia, el progreso de la iglesia. Y cuando ésta crece, entonces Él se encarga de algo diferente, ahora Señor, de contaminar la iglesia, de que en la iglesia haya, amén, el mundo, que la iglesia se corrompa, que la iglesia, hermano, entre al mundo y se corrompa. Por eso es que tenemos una misión nosotros, amén. ¿Cuál es la misión? Es de guardarnos del mundo, es de mantener, amén, y velar porque cada creyente, alabado sea el Señor, se convierta verdaderamente, tenga una experiencia con el Espíritu Santo, porque el mundo y la iglesia son dos cosas bien distintas, amén. La iglesia no se puede parecer al mundo, ni el mundo a la iglesia, gloria al Señor. La iglesia debe de influenciar en el mundo, no el mundo en la iglesia, pero estamos viendo todo lo contrario, amén. El mundo tiene tanta influencia y poder, hermano, a través de las tinieblas, que se puede fácilmente infiltrar en la iglesia y los creyentes caer en el error, amén, de Satanás, gloria a Jesús, en perder su santidad, en perder su objetivo, alabado sea Jesús, y a practicar una vida, hermano, una vida mediocre, una vida combinada entre el mundo y la iglesia. Pero déjame decirte, hermano, que si Cristo fundó, amén, su iglesia sobre la roca que es Él, todo creyente que conoce a Jesús experimentará la gracia del Espíritu Santo y usted nunca se apartará de Dios. Cuando usted conoce a Jesús, cuando usted sigue adelante, cuando usted se esfuerza a seguir adelante, nadie lo apartará de la mano de Cristo. Usted será la iglesia del Señor, porque la iglesia es única. No hay muchas iglesias, hay solamente una, la iglesia de Cristo. Y cuando digo eso, hermano, no estoy queriendo decir, gloria al Señor, que no puede haber muchos templos. No, quise decir que todas las personas que adoran a Dios en el mundo, haya 5, haya 1,000, haya 2,000, 300, todos ellos componen una iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo, los redimidos por la sangre, aquellos que han vencido por Cristo, aquellos que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, aquellos, hermanos, que creen que el único nombre que es sobre todo nombre es el nombre de Jesucristo, aquellos que oran, hermano, en su templo, aquellos que oran cuando van a comer, aquellos que oran por alguna persona con necesidad. Siempre tenemos que usar la palabra en el nombre de Jesús, porque Cristo dijo: todo lo que pidieres al Padre, pedirlo en mi nombre, hacerlo en mi nombre. ¿Por qué en su nombre? Porque Él es el que tiene la autoridad, Él es el intercesor, Él es el comunicador, Él es el que está en medio, Él es el que intercede, Él es el que, hermano, el que ruega por nosotros. Háganlo en mi nombre. Si tú oras al Padre y no oras en el nombre de Jesús, tienes un problema, porque Cristo dijo: todo lo que pidáis, háganlo en mi nombre. Cristo no puede, gloria al Señor, ser dejado fuera de la oración suya, porque Cristo comparte la deidad del Padre. Cristo es divino, Cristo es eterno, Cristo no es el Padre, pero Cristo es Dios. El Padre no es Jesús, pero el Padre es Dios. El Espíritu Santo no es el Padre ni Jesús, pero el Espíritu Santo es Dios. Es una Trinidad. Eso, hermano, es una composición misteriosa. No la podemos entender ni descifrar. En esa exaltación de Cristo encontramos algo extraordinario, porque Él fue exaltado hasta lo sumo, se le dio ese nombre. Pero para poder ganar ese nombre, Él tuvo que pagar un precio grandísimo, vencer las tinieblas, vencer a Satanás. Y en el libro de Revelación, Apocalipsis capítulo 5, hay una declaración extraordinaria. En el capítulo 5, cuando se abre el rollo del Cordero, en el cielo están sucediendo muchas cosas ya en este capítulo prácticamente. Apocalipsis es un libro prácticamente que a partir del capítulo 4 todo sucede
amén, desde una perspectiva diferente del cielo. A partir del capítulo 4, Juan es llevado al cielo. Los primeros 3 capítulos, amén, son los mensajes de las iglesias, la exhortación a las 7 iglesias de Apocalipsis, amén. Pero en el capítulo 4, Juan es trasladado en el espíritu al cielo y de allá él ve todo el escenario desde el cielo. Todo. Y en el capítulo 5 dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y no voy a entrar obviamente hoy en clase de Apocalipsis para nada, simplemente quiero mirar la autoridad de Jesús. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ese libro es un libro misterioso que algunos creen que contiene toda la historia, amén, al Señor, del plan de la raza humana. No sé, y eso obviamente hay mucha especulación sobre qué contenía ese libro, porque no dice la Biblia. Y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, dice el apóstol, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo siquiera. Verso 5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, de la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono, ahora Señor, de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, que estaba en pie un cordero, ahora Señor, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas, amén, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. En este pasaje, hermano, vemos la autoridad totalmente de Jesucristo. A nadie se encontró con la autoridad, ahora Señor, hermano, de poder abrir ese libro que contenía esos sellos. Porque allí contiene, ahora Señor, a partir de eso, hermano, comienzan los juicios de los 7 sellos, las 7 copas, amén, las trompetas. Este es un evento importante en la historia, amén, a partir de este evento, ahora Señor, cuando sucedan Apocalipsis en el futuro. Pero se encontró a uno, no había ninguna persona autorizada, nadie en el cielo. Los ángeles no podían, porque ellos no tienen la autoridad de Jesús. Los ángeles no podían, porque ellos, amén, no ganaron ninguna batalla por nosotros. Los ángeles no podían, porque los ángeles no nos redimieron. Los ángeles no podían hacer nada, ni en el cielo, ni debajo de la tierra, mucho menos, hermano. ¿Por qué? Porque en el cielo hay autoridades, hay ángeles, hay arcángeles, amén. Hay, hermano, diferentes autoridades, diferentes niveles de poder. En el infierno también, que está allá abajo, también, hermano, hay demonios, Satanás y sus demonios y diferentes rangos. Ninguno se encontró lugar, alabado a Jesús. Pero le dijeron: ¿por qué lloras, Juan? Hay uno, el león de la tribu de Judá, aquel porque él ha vencido, él es digno de abrir los sellos. No te preocupes. Pero Cristo, hermano, tiene toda la dignidad, él tiene toda la autoridad, hermano, para hacer todo. No se preocupe. Cualquier problema, y hermano, y gracias Señor, y desciendo a lo más simple de nuestra vida, si él tiene la autoridad de abrir los libros, de abrir algo, hermano, que nadie puede, ¿no cree usted que él puede hacer, hermano, nosotros grandes cosas también? No cree, hermano, que él puede cambiar nuestro destino, nuestra situación, nuestro dolor, nuestra tristeza, cambiar nuestra postura. Cristo tiene toda autoridad, él tiene todo dominio, hermano. A veces nos quedamos estancados. A mí me ha pasado, hermano, por favor, créamelo. A veces creo, hermano, que no puedo avanzar más. A veces creo, hermano, gloria al Señor, que una gran muralla allí al frente, por cualquier razón, gloria a Jesús, por cualquier situación difícil. Pero he encontrado que Cristo venció no solamente la muerte, Cristo también puede vencer mis circunstancias. Cristo también puede ayudarme, hermano, para que yo pueda vencer mis circunstancias. No permitas que te paren las circunstancias, el problema, la escasez, la enfermedad. Sigue adelante, porque alguien venció, alguien tiene autoridad, alguien tiene poder, alguien ya venció por ti, alguien ya conquistó la vida, alguien ya hizo todo por nosotros. Sé que en el momento de dificultades no es fácil decirlo, y creo, hermano, que los creyentes sí entendemos eso.
Pero cuando la aflicción es fuerte, parece, hermano, que todo está lejos, todo está nublado, todo lo miramos, amén, que no está sucediendo nada. Pero hay algo detrás de bastidores, amén, allí detrás que Dios está obrando, que Dios está moviendo. ¿Por qué? Porque todas las cosas que Dios permite que te sucedan tienen un propósito, porque Dios no ha perdido el control. Cristo no ha perdido el control, alabado sea el Señor. Él sigue reinando, Él sigue gobernando, Él sigue cuidándote, Él sigue creyendo que tú puedes hacer grandes cosas para Él. El diablo dice: mira, tú no sirves para nada, tú no sabes ni hablar, no sabes ni expresarte, tienes muchas debilidades y flaquezas, cada rato te estás cayendo. Dígale al diablo: ¿sabes que Cristo, cuando iba al Calvario, Él cayó por mí para que yo me levantara? Cuando iba al Calvario, Él murió por mí para que yo tenga vida. Cuando iba al Calvario, Él sufrió por mí para que yo tenga paz y gozo. Dígale, hermano, y ríase del diablo en nombre de Jesús, pero con una vida cristiana, porque Él fue vencido. La única autoridad que tiene la iglesia es la autoridad de Cristo. El único que tiene soberanía sobre la iglesia es Cristo, no es el diablo. El diablo quisiera gobernar en la iglesia, hermano. El diablo quisiera, ahora, Señor, amén, agarrar a sus ministros y corromperlos, y lo logran, hermano. Lo logran en algunos lugares donde los ministros se dejan corromper, ahora, Señor, por el diablo. Pero el diablo quisiera agarrar a los ministros y corromperlos y meter en su mente, hermano, una mente carnal, una mente desviada, una mente de doctrina equivocada, una mente mundana, para que prediquemos un evangelio barato, un evangelio sin compromiso. Pero gloria a Dios por aquellos predicadores que todavía predican este mensaje glorioso, este libro, todavía lo predican, todavía dicen: hermano, si no te arrepientes no te vas, hermano, si no cambias no te vas, hermano, si no cambias tu vida no vas al cielo. Gloria a Dios por esos predicadores, porque muchos ya han dejado el mensaje de Dios. Muchos ya han cambiado el mensaje de Dios porque les conviene, para que se llene la iglesia, para que la gente no se ofenda, para que la gente no se vaya, para que la gente no sea confrontada, para que fulano no se moleste. Pero déjame decirte, hermano, que si el mensaje de Dios te incomoda o me incomoda a mí, es porque hay algo que hay que sanar. Cuando vas al médico y el médico toca, gloria al Señor, las áreas que te duelen, o gloria al Señor, tú dices: ay, allí me duele, doctor, pues ahí vamos a sanar, ahí vamos a aplicar la medicina. Cuando la palabra nos confronta, es porque Dios todavía nos ama, es porque todavía Dios tiene, hermano, algo más grande para nosotros, es porque Dios quiere llevarte a otro nivel, es porque Cristo quiere, hermano, que el señorío de Él sobre tu vida, es porque, hermano, Él quiere mandar en tu vida, es porque Él quiere dirigir tu vida. Cristo quiere ser, amén, el nombre sobre todo nombre en nuestra vida, el nombre que venció, no solamente venció las tempestades, no solamente venció a Satanás en la cruz, no solamente venció la muerte, hermano, pero también es poderoso para vencer tus problemas, para vencer tus situaciones, para vencer tus debilidades, para vencer, hermano, tus pensamientos, para vencer tus tentaciones, para vencer, hermano, aleluya, tus dudas. Solo tienes que tomarle como Señor y Salvador de tu vida, porque Él debe tener el señorío. Él es el nombre que es sobre todo nombre. Él es mi prioridad. Él debe de ser todo en mi vida. No importa que parezcas fanático, no importa, hermano, el mundo es fanático al pecado. El mundo es muy fiel al pecado, la gente es muy fiel, hermano, cuando cae en el pecado son muy fieles, no faltan al fin de semana, a la borrachera, a la fiesta, son fieles. Pero si usted es fiel a la iglesia, usted es fanático. No importa, hermano, es mejor ser fanáticos para Cristo que estar perdidos sin Cristo en el mundo, gastando el dinero, amén, dañando tu cuerpo, tu familia. Es mejor que tú seas un fanático para la gente, no importa. El mundo está tan mal y tan apartado de Jesús, hermano, y tan apartado de Dios, que ver a una persona tirada en la calle borracho, hermano, pobrecita esa persona, la imagen de Dios en ese hombre allí tirado, es normal. La gente pasa y dice: ah, ese borracho, ah, ese drogadicto, es normal. Pero si usted saliera a una calle, hermano, y comenzara a orar allí públicamente en el nombre de Jesús, lo mirarían raro. ¿Y ese tipo qué hace aquí? ¿Por qué? Porque para el mundo le parece raro lo que hacemos. Por eso la iglesia debe avanzar, hermano, avanzar con el evangelismo. ¿Para qué? Porque queremos decirle al mundo que todavía hay una iglesia que está en pie, que todavía hay gente que ama a Jesús y ama a las almas. Todavía, hermano, hay un vencedor que se llama Cristo. Todavía hay uno que puede sacar de las tinieblas a millones de personas que están, hermano, allá en la droga, en el vicio. Simplemente, hermano, a lo mejor algunos no tienen ninguno de esos problemas, pero simplemente no conocen a Jesús, porque no se va al cielo, amén, si no estamos en Cristo. No importa que sea la más buena persona o la persona más agradable, Cristo es todo. Él ganó y fue exaltado. Se le puso una corona.
Los ángeles y los hermanos y los ancianos se postran a Él y tiran sus coronas delante de Él. Él se ganó el honor más grande, se le llama the highest priest o el sumo sacerdote. Hoy hay gloria al Señor, un hombre pecador, un hombre corrupto, y con el permiso del Señor, yo sé que estamos pasando esto por estas plataformas, pero así es, hay que decir lo que así era el Señor. Hay un hombre allá en el Vaticano que se le llama el Santo Padre, con todo el respeto, porque es un hombre muy, muy poderoso, pero jamás de los jamases, nunca un hombre en la tierra puede llamarse Santo Padre. Esa es una blasfemia contra Dios. Esa es una ofensa a Dios. En la tierra no hay ningún Santo Padre. El único Santo Padre es el Dios eterno, el creador de los cielos y de la tierra, el Dios todopoderoso, el que nos creó, el que nos amó y entregó a su Hijo por nosotros. Es el único Santo Padre. No hay ningún Santo Padre en la tierra. Es más, ni siquiera hay sumos sacerdotes. El sacerdote único que agarró el título de sumo sacerdote, que significa un nivel de sacerdocio el más elevado, es Jesucristo. A partir de Cristo el sacerdocio fue eliminado, porque Cristo cumplió todo lo del sacerdocio. Hoy no hay sacerdotes excepto los sacerdotes espirituales, en sentido espiritual. Usted y yo somos sacerdotes. ¿Por qué? Porque oramos por la gente, porque intercedemos. Un sacerdote es aquel que ora, aquel que intercede por otros. Es un sacerdocio, pero no a nivel de la Biblia. Ese sacerdocio no existe. ¿Por qué? Porque Cristo cumplió. En Cristo culminan las cosas. En Cristo termina. ¿Por qué? Porque Él es la esencia de todo el resto. Él es la esencia de todos los sacrificios. Todos los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, todos los animalitos que morían, hermano, terminan en Cristo, porque Él es el sacrificio perfecto. Él, después de Él, no hay necesidad de más sacrificios, porque Él es perfecto. Todo el sacerdocio antiguo testamentario termina en Cristo, porque Él es el sacerdote perfecto, porque ya no había necesidad de un sacerdote en el lugar santísimo, ¿se acuerdan? Ya no hay, hermano, necesidad de eso, porque Cristo intercede en el lugar santo en el cielo por nosotros. Así que el sacerdocio bíblico antiguo testamentario termina en Cristo. Así que la idea que hoy haya sacerdotes para que intercedan por usted, eso es cuento. Mucho menos que vaya usted y le confiese sus pecados a un cura, un hombre pecador, que lo que hacen los hermanos es corromper el evangelio por miles de años. El único sacerdote perfecto que entró a los cielos y que nos hizo perfectos a través de la sangre de Él mismo fue Jesucristo, porque Cristo es el sacerdote. Cristo cumplió, hermano, las dos áreas importantes, amén, de los símbolos del Antiguo Testamento o de las prácticas del Antiguo Testamento que representaban simbólicamente al sacerdote perfecto. Primero, el sacrificio. Todos los animalitos que morían, gloria al Señor, en sacrificio, eran representación de un sacrificio perfecto. Cuando Cristo muere, gloria al Señor, cumple todos los sacrificios. Por eso es que no hay sacrificios, no debe haber sacrificios, porque Él es el sacrificio perfecto. Incluso, ni siquiera usted, amén, gloria al Señor, ni siquiera usted se gana la salvación con su sacrificio. La idea equivocada que si usted sufre más, usted va más al cielo. La idea del Señor que se ha enseñado por muchos años también a través de la iglesia popular, que si usted sufre mucho y usted se pone, gloria al Señor, gloria al Señor, un cinturón de pencas de nopal o de clavos, y entonces más sufra usted, más va al cielo. Eso es una mentira. ¿Por qué? Porque si usted va a sufrir por usted para ganarse el cielo, en vano sufrió Cristo, y nos estamos burlando del Señor. Le estamos diciendo: Señor, tu sacrificio no fue suficiente, no me gusta, yo voy a hacer el propio mío para salvarme. Pero déjeme decirle que el único sacrificio aceptable en la gloria de Dios es el de Cristo, y ese sacrificio fue 100%, 1000%, como usted quiera, suficiente para perdonar sus pecados. Y usted no tiene que hacer ningún sacrificio, amén, personal para ganarse el cielo, porque ya lo ganaron por usted. Cristo lo ganó por usted, Cristo lo conquistó por usted. Lo único que tiene que hacer es dejar sus pecados, es dejar el mundo, es dejar el vicio, es dejar el adulterio, es dejar la brujería, dejar todo aquello y venir a Jesús, porque Él está esperando con brazos abiertos. No tiene que traer nada, no tiene que venir con un cinto de clavos. Véngase tal y como es, porque Él ya pagó por usted en la cruz toda maldición.
Por eso que Él dijo a todos los que estaban cansados y cargados: vengan a mí, porque yo les haré descansar. Porque Él es la máxima autoridad. Él es la única autoridad. Hay algo que prevalece en el cielo extraordinariamente. Cuando la iglesia, los creyentes, seamos resucitados y levantados y llevados al cielo, la Biblia dice, hermano, que todas las lágrimas de todos nosotros se van a ser enjugadas. Ese término significa, desde su contexto, que todo sufrimiento, todo dolor, toda enfermedad se va a remover de usted. Hay cosas que en esta vida nos causan cierto placer y gozo, nos sentimos bien cuando practicamos algo. Viene un niño, nos casamos, compramos algo, una casa, amén. No sé, hermano, algo que cause algo, una sensación bonita. Nos convertimos a Cristo, qué gozo tan lindo. Aún, hermano, aún y ese gozo que es precioso, porque es el gozo más grande, no hay otro gozo en la vida que aceptar a Jesucristo. Pero aún y ese gozo se compara con el gozo cuando usted esté en la presencia de Dios, hermano, en el cielo. Cuando usted sepa, hermano, que no tiene que ir a trabajar mañana. Cuando usted sepa, hermano, que no tiene un montón, amén, de cosas que pagar. Cuando usted sepa, hermano, que no tiene la preocupación del niño, de la niña, amén, del familiar que está enfermo. Hermano, no habrá cero preocupaciones. Cero. No llorará sus muertos, no llorará gloria al Señor, a las personas que se van. No habrá ningún dolor, no habrá ninguna tristeza, hermano, cero tristeza. No puedo explicar eso porque yo tampoco no lo entiendo, hermano. El placer de vivir, hermano, en un mundo diferente, glorioso, en una esfera del cielo, es algo indescriptible, no se puede describir. Por eso es que vale la pena, hermano, vale la pena que usted ahora, si tiene algún aguijón en su vida, gloria al Señor, porque yo creo, hermano, que todos de alguna manera pasamos por momentos difíciles y se convierte como un aguijón. Pastor, es que yo no puedo, amén, yo no puedo dejar de sentir esto, no puedo, tengo una batalla. Mira, hermano, siga batallando por eso, porque llegará un momento, amén, cuando usted tendrá fortaleza, y en medio de cualquier aguijón que usted tenga, amén, gloria al Señor, Dios se glorificará en su vida. Dios le llevará a experimentar la gloria de Dios, porque no hay algo más extraordinario que meterse con Dios de verdad, amén, que experimentar la gracia de Jesús, no la religión. Hay mucha gente, hermano, y por favor permítame, gloria al Señor, hermano, permítame motivarle y exhortarle, amén, para que usted no sea un cristiano de nombre. Los cristianos de nombre nunca gozan del evangelio. Solo lo gozan aquellos que se meten con Dios. Por eso hay gente, hermano, que se amargan siendo cristianos. Otra vez a la iglesia. ¿Para qué vas tanto a la iglesia? Hay gente, hermano, cristianos evangélicos. Yo digo, hermano, entre comillas. Aquí no hay. Digo. ¿Por qué, hermano? Porque no tienen la vida de Cristo, porque no hay un anhelo. Cuando alguien tiene la vida de Cristo, usted quiere estar en la iglesia, usted anhela estar en la iglesia, usted quiere estar orando, porque cuando usted más se mete con Dios al Señor, algo grande sucede. Pero cuando usted es un cristiano de nombre, solo eso es, un cristiano de nombre. Por favor, que el pastor termine, ya son las 2:10 y no termina. Me tengo que ir. Yo le recomiendo algo, hermano. Cuando venga a la iglesia, excepto por algún caso especial que tenga una cita importante, gloria al Señor, como a veces sucede, no hay problema. Nunca venga corriendo a la iglesia y sale corriendo, hermano, como que no sé qué está pasando. Porque usted le está demostrando a Dios que el tiempo que usted le da a Dios, al Señor, es un tiempo condicionado a su persona, a sus propias condiciones. Usted dice, Señor, voy a la iglesia, pero cuando termine, por favor, y sean las 2, yo voy a sentirme desesperado ya porque quiero irme. Hermano, ese es un demonio. Pastor, no sea grosero. No puede ser otra cosa, hermano, que un mal espíritu. Hermano, no hay otra cosa que un mal espíritu. Porque si usted está, hermano, platicando con la comadre, el compadre, amén, mirando la televisión al Señor y haciendo algo que le gusta, allí no está deprisa, allí no está desesperado por reloj. Pero viene a la iglesia, hermano, y el mal espíritu, ya es tarde, el pastor abusa mucho del tiempo, no termina a tiempo, los músicos cantan mucho. ¿Por qué, hermano? Porque no hay un compromiso.
Es cierto que uno tiene que ser sabio con el tiempo, pero sabe, hermano, que a veces el programa de Dios es distinto. Sabe, hermano, que a veces Dios quiere hablarnos, Dios quiere, amén, apartarnos. Y ¿sabes qué, mijito? Espérate, aguántate, por favor, espérame, no te des prisa. La pregunta, hermano, es: Señor, ¿quién manda en la iglesia? No es el pastor, yo no mando en la iglesia. Yo dirijo la iglesia, yo traigo la palabra a la iglesia. El que manda en la iglesia es el Espíritu Santo. Digo, debe de ser el Espíritu Santo. Yo no lo mando a usted. Yo trato de guiarlo a usted. Yo trato, hermano, de darle, ahora, Señor, instrucción doctrinal, dar la palabra, pero yo no lo mando a usted. El que debe de mandar en su vida se llama Jesús. El que debe mandar en su vida es el Espíritu Santo. El que debe dirigir es el Espíritu Santo, al Señor. Cada creyente debe de ser dirigido por el Espíritu Santo. Ahora, Señor, el pastor no guía a la iglesia de tal forma, hermano, amén, que yo tenga que decirle a usted qué tiene que hacer. No. Usted busca la presencia del Espíritu Santo para tomar y hacer decisiones en su vida. ¿Por qué? Porque usted tiene una responsabilidad. Porque ya no hay un velo, ¿se acuerdan? Ya no hay un velo, ya no hay un sacerdote, un pastor que tiene que, amén, pedirle a Dios por usted y decirle: ya te pedí, amén, por Dios. No, ahora usted tiene, gracias a la gracia de Cristo y su señorío, usted puede entrar igual que yo al lugar santísimo de la presencia misma de Dios, en su casa, en su intimidad. Ahora, Señor, ahí está en el baño, hermano, donde quiera que esté la presencia, hermano, del Señor no está limitada a un templo, a un lugar. Usted puede llorar y hablar en lengua, ahora, Señor, amén, en su propia casa, en el carro donde va. ¿Por qué? Porque Dios ahora, hermano, ha establecido, gloria al Señor, y ha esparcido su gracia en todo el planeta. Hay gente que se han arrepentido en un avión, en un barco, en el monte, en una ciudad, en un pueblo, en una casa, en un basement. Donde quiera que la gente busque a Dios ahorita, puede encontrar arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Dios no está limitado ya como en el Antiguo Testamento. ¿A qué, hermano? A un lugar específico. Ahora Dios está en todo lugar. Cristo o Jesús, ¿el nombre qué? Sobre todo nombre. Él reina. Él vive en tu vida. Yo quiero terminar con este versículo que quiero citar, de Romanos capítulo 10, verso 9 y verso 10, que es un versículo muy poderoso para mí. Un versículo que le doy, hermano, que tiene un significado extraordinario para mí. Y este versículo dice que si confesares, escucha, hermano, el poder del señorío de Cristo. Mira, hermano, el poder que tiene el señorío de Cristo, porque Él ganó todo señorío. Dice que si confesares con tu boca, y aquí la palabra confesar no significa simplemente hablar o decir, no, confesar significa que usted lo hace de todo corazón. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿es qué? El Señor. ¿Por qué? Porque Él manda en tu vida. Un Señor en el Antiguo Testamento era sinónimo de alguien que mandaba en tu vida, no mandabas tú. Cuando una persona tenía necesidad y quería un empleo, en aquellos tiempos era muy común, muy normal. Hoy lo vemos, hermano, como en contra de la ley. Hoy la esclavitud se ha eliminado por completo en los países de Occidente. En muchos países del mundo todavía existe la esclavitud, y eso es muy doloroso. Pero en los tiempos bíblicos, hermano, era una cultura. Una persona podía prácticamente ir para tener, ¿verdad?, ganarse alguna, ¿verdad?, algún dinerito, gloria al Señor, o algo. Eran esclavos. Había esclavos, gloria al Señor, que podían quedarse en casa. Había esclavos que eran permanentemente esclavos, amén, para siempre. Había esclavos, amén, esclavos temporales. También había una ley que se llamaba, hermano, la ley de la emancipación, lo que significa que en el Antiguo Testamento había una ley que decía: después de 7 años todos los esclavos deben de ser liberados de su señor, excepto aquellos que quieran voluntariamente seguir siendo esclavos. Y lo que hacía, hermano, el señor de aquellos esclavos es decir: mire, mi amo, yo estoy a gusto con usted, han pasado 7 años y yo todavía quiero seguir porque usted me ha tratado bien y yo estoy bien en su casa. Entonces venía el señor, hermano, amén, y le llenaba, gloria al Señor, toda, hermano, la oreja de puros aretes y zarcillos, porque eso significaba que era un esclavo total de su señor. Por eso cuando te pones un montón de aretes eres esclavo. No quiero meterme en ese tema porque la voy a arruinar toda. Pero los esclavos que, hermano, querían liberarse después de 7 años, que era la ley de la emancipación, ellos decían: gracias, mi señor, estuve 7 años, gracias por todo. Y también el Señor decía: gracias por tu servicio, esclavo. Ya no eres esclavo, eres libre. ¿Se da cuenta? Por eso el Señor es aquel que te tomó como siervo.
Y no solamente eso, hermano. Los esclavos cuando eran, amén, cuando aceptaban ser esclavos para trabajar para su Señor, perdían todos sus derechos. ¿Qué hacían? ¿Perdían qué? Todos sus derechos. Es decir, yo soy tu Señor, yo te empleé a ti, yo te voy a pagar a ti para que sustentes tu familia, pero eres mi esclavo, no eres mi empleado, eres mi esclavo. Tú te sientas a comer al final después que hayas servido a todas las personas en mi casa. Tú no puedes salir cuando tú quieras, tú no puedes hacer lo que tú quieras. Yo soy el que voy a mandar y te voy a dar todas las órdenes porque tú eres mi esclavo. Cuando el Señor dice en su palabra, hermano, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, escuche, y creyeres en tu corazón que el Señor le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque para que tú seas salvo, tú tienes que entregarte completamente para que el señorío de Cristo ordene en tu vida. Ya no mandas tú, ya no ordenas tú, ya no ibas a donde antes ibas, ya no piensas como pensabas, ya no hablas como hablabas, ya no te relacionas como te relacionabas. ¿Por qué? Porque ahora manda alguien en tu vida. Él es el Señor de tu vida. Por eso es que no tiene sentido el que nosotros digamos Señor, Señor al Señor Jesucristo y hacemos lo que queremos. Y Cristo reclamó ese señorío. Él lo reclamó y dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor si no haces lo que les digo? ¿Se acuerdan que dijo eso? En otras palabras, ¿por qué te declaras que eres mi siervo y mi esclavo si tú haces lo que tú quieres? No es cierto, yo no soy tu Señor. Porque el esclavo que es tomado como esclavo hace todo lo que su Señor le dice, y sus derechos terminan cuando se cierra la puerta tras sí. Si confiesas que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, escuche, hermano, confesar y creer. Hello. Confesar, testificar, hacerlo públicamente. Yo soy cristiano, hello, ahora soy cristiano, eso es confesar. Pero también está la otra parte, la interna. Believe it in your heart. You may confess it with your mouth and believe it in your heart. Confesarlo con tu boca es manifestarlo públicamente. Familia, compadre, ya soy cristiano. ¿Qué? Soy cristiano. O confesarlo cuando aceptas a Cristo. Esa es la parte exterior, la parte que la gente ve, la parte que la gente va a notar. Y la otra es el corazón. Y creer en tu corazón, creer que Jesucristo fue levantado a los muertos, serás salvo. Último versículo, el 10. Porque con el corazón se cree, ¿para qué? Para que seas justificado, para que seas perdonado. La justificación viene del corazón. Si tú tienes a Cristo y has confesado y tienes un cambio en tu vida de adentro, también ese cambio se refleja afuera. Dios no quiere solamente que tú dejes de ser un borracho, que dejes de ser al Señor un drogadicto, amén, que dejemos hermano al mundo. No, Dios quiere entrar mucho más allá, porque la religión no es una terapia, amén, temporal. La religión no es una terapia donde la gente dice: me dieron terapia y me lavaron el cerebro y ya dejé de hacer lo que estaba haciendo. No, esa no es la religión. Esa no es Cristo, perdón. Cuando tú te encuentras con Cristo, no es terapia la que te da el Espíritu Santo, ni la iglesia ni el pastor. El Espíritu Santo te quita y te remueve todas las malas costumbres y te hace una nueva persona en Jesús. La iglesia no es terapia, es un cambio de vida. Un muchacho universitario muy inteligente se convirtió al evangelio y fue con sus amigos universitarios y dice: oye, te lavaron el cerebro, ¿verdad que sí? Allá en la religión donde fuiste. Y él dice: estás equivocado. No me lavaron el cerebro, me lavaron el cerebro y me lavaron todo el corazón. Porque eso es lo que hace el señorío de Cristo. ¿Qué hace, hermano? Lavarte tu corazón y lavarte tu conciencia. Remover todos tus pecados. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa ¿para qué? Salvación. Parte externa, parte interna. El evangelio no es solamente externo, ni tampoco solamente interno. Es que yo vivo y hago mis cosas todavía, pero Dios conoce mi corazón y lo que Dios mira es lo de adentro. Equivocado. La Biblia dice que suceden dos cosas importantes: externa e interna. Ese cuento, hermano, que la gente vive como quiere y que Dios conoce el corazón, esa es una excusa para vivir en su pecado. Dios cambia tu interior para luego cambiar ¿qué? Tu exterior, tu forma de conducirte, tu forma de hablar.
tus relaciones, los sitios donde tú vas, lo que tú haces, lo que tú hablas, lo que tú piensas, especialmente todo lo que tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Él es el Señor de mi vida y yo quiero que siga siendo el Señor de mi vida. ¿Quiere ponerte de pie, por favor, en esta tarde? Tienes un desafío muy grande, amado hermano. Yo lo tengo también. Que Cristo siga siendo el Señor de tu vida. Que ese nombre que es sobre todo nombre sea el nombre al que tú invocas siempre, porque no hay otro nombre. ¿Se acuerdan que leímos Hechos 4:12? Porque no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podemos ser salvos, sino en el nombre de ¿quién? De Jesús. Cuando vayas a recurrir a una necesidad, Cristo es tu ayudador. Cuando vayas, hermano, a buscar auxilio, busca primero al Señor. Él es el Señor de tu vida. Padre, te doy gracias. Ore conmigo, por favor. Cierra ahí sus ojos, por favor, la iglesia allí, por favor, cierra sus ojos. Padre, te doy gracias. No soy un gran predicador, Señor, porque no lo soy. Solo quiero exponer tu palabra con sencillez, Dios mío, para que podamos entenderla en mi capacidad. Mi anhelo, Señor, es que tú des a conocer tu palabra y que tu Espíritu Santo, Dios mío, pueda obrar en nosotros, en nuestro intelecto, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y que nuestro intelecto, Señor amado, esté abierto para entender, y que nuestro espíritu esté disponible, Señor amado, para poder procesar esa palabra y recibirla en el corazón. Yo te doy gracias, yo te bendigo, yo te pido, Señor, por tu pueblo en esta tarde, por tu iglesia, por mis hermanos, por cada uno de ellos. Bendícelos, guárdalos. Que esta palabra, Señor amado, no retorne a ti vacía. Señor, que cada uno vaya, Dios mío, siendo bendecido, ministrado por ella. Que este mensaje, Dios mío, sea de grande bendición, de progreso, de bendición, Dios mío, de edificación espiritual, Señor, y que lo podamos meditar en nuestras vidas para la gloria y para la honra de tu nombre. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús.